Vamos a empezar esta segunda vigilia en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre misericordioso, Padre amoroso. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos congrega, tú eres el que dispones el tema, dispones todo para que nosotros estemos aquí en este momento, aprendiendo más de ti, más de tu palabra, más de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, porque tú nos amas y debemos agradecerte por ese amor tan grande que tienes hacia nosotros, porque tú fuiste el que te despojaste de tu único Hijo y lo enviaste para que nos rescatara de nuestros delitos y pecados, en los cuales andábamos en nuestra vida pasada. Y nos has traído, bendito Dios, por ese camino que es nuestro Señor Jesucristo, y que nos vienes enseñando y nos vienes capacitando y nos vienes dando el conocimiento a través de tu palabra, con el único fin de que te sirvamos, con el único fin de que coloquemos nuestras vidas al servicio tuyo, al servicio de tu obra. Gracias, precioso Dios. Gracias, maravilloso Padre, porque nos has escogido. Primero nos llamaste, nos seleccionaste, nos escogiste para esta buena obra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que viene guiando estas lecciones, estas enseñanzas. Bendito y alabado sea tu nombre, al único y soberano Dios que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto hay en ella. Bendito eres, maravilloso Dios. Por los siglos de los siglos te adoraremos y te exaltaremos cada día con mucha más decisión, con mucha más fuerza, con mucho más ímpetu. Queremos, bendito Padre, servirte como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Quiero leer un versículo, comenzando. ¿Por qué? Porque es que resulta que estas enseñanzas todas van como enlazadas, ¿no? Porque el evangelio, la palabra de Dios es eso como una cadeneta, como una grande carpeta tejida. Las que saben de esto de crochet, va enlazada una palabra con la otra, es un conjunto la palabra de Dios. Bueno, entonces resulta que por esto quiero leer este versículo. Aquí Pablo es el que escribe esta carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Y pues yo voy a tocar algunas cositas que habló mi hermana Glorita, y creo que también mis hermanos van también a tocar algunas cositas de algunas palabras que yo voy a enseñar. Entonces, pues bueno, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces vamos a reafirmar esta enseñanza que Glorita nos ha dado. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Bueno, entonces vamos a empezar a mí me correspondió el libro de Romanos capítulo 1, versículo 10 y 6. Vamos a hacer un breve recuento de quién lo escribió. Pues no vamos a demorar mucho porque ustedes saben que el tiempo se pasa volando. Entonces,
Leo el versículo, sí, sí señor, Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, voy a leer el mismo versículo en 3 versiones. Primero en la Reina Valera, que todos la manejamos, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, se llama. El tema es el Evangelio. La primera versión, Romanos capítulo 1, versículo 16, la Biblia Reina Valera, 1960. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La Biblia Kadosh, el mismo versículo. Pues no me avergüenzo de las buenas noticias. Gracias, Cristian. Porque es el medio poderoso de Yahweh de traer salvación a todo aquel que permanece confiando. Al judío especialmente, pero igualmente a los gentiles. Más explícito, ¿no? Y la nueva traducción viviente. Pues no me avergüenzo pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Como la quieran coger, ahí está, servida. Bueno, entonces vamos a ubicarnos, les decía, en el tiempo, en el lugar. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, la carta de Romanos, más o menos en el año 58 después de Cristo, o después de la era cristiana, ¿es que dice? Después de la era cristiana. Para este tiempo habían transcurrido unos 25 años aproximadamente desde su conversión. La conversión de Pablo está en Hechos del Espíritu Santo, capítulo 9. El lugar y tiempo. El apóstol se encontraba en la ciudad de Corinto. Y esta ciudad, pues, se caracterizaba cuando estuvimos estudiando la carta a los Corintios, aprendimos que esta ciudad se caracterizaba porque había mucha idolatría y prostitución. Aquí, según lo que dice en Romanos capítulo 16, versículo 1, dice que esta carta Pablo la escribió, bueno, la dictó y la escribió el amanuense, que era el escritor, y se llamaba Tercio. ¿Qué más les digo? ¿A quién fue enviada esta carta? Ah, bueno, y entonces esta carta, este hombre la escribió, este hermano, Tercio. Pablo la dictó inspirado por el Espíritu Santo y había una iglesia en Cencrea y había ahí una mujer que era cristiana, pertenecía a esa iglesia, una hermana que se llamaba Febe, y ella fue la portadora de este mensaje. Bueno, ¿a quién fue enviada esta carta? A nosotros, ¿cierto? Pero en ese tiempo a una iglesia que el Señor había conformado de judíos y no judíos, gentiles. Bueno, ahí en la Biblia dice judíos y gentiles, ¿no? Pero hemos aprendido que los gentiles son los paganos y que al convertir, o sea, nosotros éramos paganos, ¿cierto? Y al convertirnos a nuestro Señor Jesucristo, dejamos de serlo. Entonces, a los judíos y no judíos, no pertenecemos al pueblo judío. Desde el día en que vino el Espíritu Santo y sus vidas fueron cambiadas por su poder. Esto está en Hechos del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 8 al 10. Este fue el inicio de esta iglesia. En Romanos capítulo 1, versículo 7, está el destinatario y eran los creyentes en Roma. Bueno, hablemos un poco de la vida de Pablo. Pablo en un tiempo en el tiempo anterior se llamaba Saulo. Y esta palabra Saulo
significa enviado. No, llamado, ¿cierto, pastora? Pablo significa el llamado. Llamado, sí. Y en griego, Pablo significa pequeño. Y de hecho, pues Pablo, según lo que describen, es que Pablo era de baja estatura, era calvo, no tenía así como muy buen atractivo, ¿no? Pero miren tantas cartas que escribió, cómo Dios lo usó, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios no mira nuestra belleza, no mira si tenemos dinero, si tenemos propiedades, si somos intelectuales. Él no mide eso. Para Él no hay acepción de personas. Bendito sea el Señor. No mira la apariencia. Muy bien. Seguimos. Entonces, aquí, bueno, siempre hemos escuchado que en el Antiguo Testamento Dios le cambió el nombre a algunos personajes, como Jacob, era Jacob y Dios se lo cambió a Israel. Abraham, Sara a Sarai, Sarai a Sara, lo contrario. Pero aquí, miren, Saulo, Pablo, ¿cierto? Llamado, pequeño. ¿Cuál de los dos nombres le hubiera gustado a usted si hubiera sido hombre, las mujeres y los hombres? ¿Cuál nombre le hubiera gustado? ¿Llamado o pequeño? Él se refería ahí a que él era el más pequeño de los apóstoles en cuanto al llamamiento. De por sí los judíos son muy bajitos, miden entre unos 60, entre unos 55 y unos 65, ellos no son muy altos. Bueno, entonces recordemos que, bueno, hemos aprendido esto, que para los judíos el nombre habla de la persona como tal, ¿no? Dentro del lenguaje del pueblo del Señor, el nombre le da identidad y le da características únicas de esa persona. Por eso el nombre del Señor es el santo, es el proveedor, y por eso cuando el Señor le cambió el nombre de Jacob, que significaba engañador, por Israel, ya era pueblo escogido por Dios. Entonces siempre, los nombres siempre son muy importantes en cuanto a las montañas, los ríos, todo eso tiene que ver de las características de una persona. Por eso cuando tengan hijos no le vaya a poner matraca, porque si no... Y de hecho, dice en la escritura que a Jacob, cuando nació, venía agarrado del carcañal del hermano, y entonces le dijeron ellos, él se va a llamar Jacob. Entonces, dice aquí, en el año 34 aproximadamente, todo esto es aproximadamente porque vaya usted a saber, aproximadamente Pablo se había convertido al Señor y para este tiempo en que escribió la carta ya tenía bastante experiencia en la enseñanza con el Señor. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Tenemos bastante experiencia en la enseñanza con el Señor. Ese es un interrogante que cada uno se responde allá solito. El motivo por el cual escribió esta carta Pablo fue porque habían algunos que se oponían abiertamente al evangelio que Pablo enseñaba, pero habían otros que la torcían para acomodarla a sus propias preferencias. Por otro lado, estaban los judaizantes, que sostenían que aun cuando la salvación fuera por gracia, el creyente dependía de la ley. Seguía ligado a la ley, por lo cual insistían que la circuncisión era necesaria para la salvación. ¿Cómo la ven? Había otra corriente, los antinomistas, esto significa que están contra la ley. Estos enseñaban que uno podía ser salvo por la gracia y con todo seguir viviendo como mejor le parezca, incluso continuar pecando. Pablo vio la necesidad de dar una explicación clara, guiada por el Espíritu Santo, que sacara del error
y convenciera del poder del Evangelio para salvar y santificar tanto a judíos como a no judíos. Bueno, una pregunta. ¿Hay algún parecido con los grupos que enseñan diversas doctrinas hoy en día? ¿Están los que dicen que una vez salvos, siempre salvos? Están están los grupos de una iglesia que tan pronto llega la persona, enseguida la atrapan y le dan profecías, ¿sí? También, bueno, continúan los judaizantes, ¿no? Y si uno analiza más a fondo estas cosas, estas doctrinas, pues va a ver que realmente esto no cambia, no ha cambiado, ¿no? Y cada día siguen saliendo más pensamientos, más doctrinas, que si uno no está guiado por el Espíritu de Dios y estudiando y orando y congregándose, pues fácilmente lo sacan, ¿cierto? Bueno, en Filipenses capítulo 3 versículos 4 al 6. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. La palabra del Señor dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidados al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley de fariseo, a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irrepresible. Bueno, entonces aquí vemos, Pablo se está diciendo cómo era él antes, ¿cierto? Es como una autobiografía, ¿cierto? Entonces, aquí pues nos damos cuenta que, bueno, él creía que él estaba haciendo bien las cosas, como muchos de nosotros cuando estábamos en otra iglesia, pues también sí estábamos convencidos de que estábamos en la verdad. Pablo se describe a sí mismo de esta manera: circuncidado al 8º día según la ley. Según la ley era la señal externa del judío. Él cumplió la ley. Era del linaje de Israel, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Era del pueblo escogido por Dios, le daba una relevancia a Pablo en el contexto judío. Era de la tribu de Benjamín, y esta tribu, acordémonos que estaba unida a la tribu de Judá. Por eso era parte de la raza judía pura. Hebreo de hebreos significa que ambos padres eran judíos. Esto le permitió a Pablo preservar la tradición judía y el lenguaje hebreo. Los fariseos eran la secta judía más estricta que abogaba por la más completa observancia de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Podemos ver que en la carne, la hoja de vida de Pablo era convincente, ¿cierto? Era un hombre, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto que en un tiempo a él lo enorgullecía, ahora es motivo como de vergüenza, ¿cierto? Porque dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Entonces ahora vemos ahí la diferencia del corazón de Pablo, ¿no? La conversión. Continuamos. Entonces, mire que aquí Pablo nos está dando un consejo.
aquí en capítulo 9 de Hechos de el Espíritu Santo, capítulo 9, versículo 20. La palabra del Señor dice así en Hechos 9, capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esos vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y continuaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él no se amilanaba, ¿cierto? Él mucho más se esforzaba. Entonces, mire que Pablo nos da un ejemplo para que cuando nos sintamos como que achicopalados, mire, con mayor razón, ¿cierto? No recuerdo en dónde, si es una carta o es en Hechos, que Pablo dice que él estuvo, no sé cuánto, como 3 años en Arabia, algo así. Bueno, entonces ya claro esta partecita, vamos entonces a otra partecita, vamos a irnos para atrás que se me quedó algo en el tintero. Entonces, devolvámonos un poquito. Cuando yo les preguntaba que si había algún parecido en los grupos, con los grupos que existían actualmente, dice que entonces el evangelio que Pablo predicaba, el de la justificación solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, es uno solo, el verdadero. Es para todas las culturas, es para todos los tiempos, es para todos los seres humanos, los judíos y también los no judíos. ¿Por qué será? En Romanos 3:23 está la respuesta. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otra pregunta. ¿Por qué? Ya Glorita ese ya lo había tocado, pero vamos a tocarla un poquito más a fondo. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Porque es una orden dada por Dios, porque es salvación. Al comienzo de la vigilia, la segunda vigilia, yo les leí el versículo 16, Romanos 1:16 en 3 versiones. Ahí está la respuesta. Entonces dice que porque Dios manifiesta su poder salvando a las personas por medio del Evangelio. Y porque Dios salva a través de este Evangelio mostrando su poder. Porque es la única manera en estos tiempos que Dios ha establecido para hacerlo. No hay otra manera, lo que decía la Glorita, ¿no? Lo que decía Glorita. No hay otra manera, no hay otra manera de que el hombre pueda recibir la salvación de Dios que no sea mediante su santo evangelio. Y Dios revela, manifiesta su justicia mediante la fe en este evangelio. Si analizamos el capítulo 1 comenzando, el capítulo 1 de Romanos, dice que el apóstol Pablo menciona del versículo 1 al versículo 16, menciona la palabra evangelio 4 veces. Entonces, en el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué significa el número 4? De todo lo creado. Bueno, integridad de todo lo creado. Entonces, continuemos. En el versículo 1 dice Pablo que fue apartado debido a este evangelio. Dios separa a Pablo hacia el evangelio de Dios. Dios lo separa hacia su evangelio. En el versículo 2
Dice, esto también lo podemos corroborar en Hechos capítulo 13, versículo 2. ¿Quién lo lee? Así dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces ahí vemos que lo que estaba diciendo Pablo en el versículo 1 de Romanos, que él fue llamado por Dios. En el versículo 2 dice así, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Bueno, ya en el versículo 1 ya vimos que ahí está la primera vez que menciona el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea que esto no era nuevo, ¿cierto? Ya los profetas habían hablado acerca de esto. En Isaías capítulo 52, versículo 10, en Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5, en Isaías 49, capítulo 49, versículo 6. Creo que Isaías es el que más habla de la venida de este evangelio, ¿no? De que Dios había prometido es el Salvador. Cristo es el Salvador, Cristo es el evangelio. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, es donde Moisés dice que profeta levantará Dios, a él oiréis. Y en Génesis capítulo 49, versículo 10 también, y pare de contar. Bueno, no copié más, pues, la verdad. En el versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí en este versículo también está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque es que está hablando del Hijo. Ahí implícitamente está la palabra evangelio, el versículo 3. El evangelio es Cristo, su obra, muerte y resurrección. Está implícita la palabra ahí. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que a mí asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, esta es el Evangelio es la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿cierto? Obra, muerte y resurrección. Bueno, y en el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En el versículo 9 encontramos nuevamente la palabra evangelio. Testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Vamos por partes. En ese entonces Pablo se desenvolvió en el ámbito del evangelio, ¿no? Se movía en ese tema, en ese rol. Bueno, entonces lo que decía la pastora, en el versículo 1 dice que Pablo fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿cierto? Y en el versículo 9 que acabamos de leer, dice que Pablo sirve en su espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Y eso qué es? ¿Sí? Si es dice primero en el Hijo y dice luego primero dice en el Padre, en Dios, y luego dice en su Hijo. Entonces vamos a buscar Juan capítulo 10, versículo 30. Entonces podemos decir el Evangelio de Dios, pero también podemos decir el Evangelio de Cristo, ¿cierto? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo dice que él está no ansioso, sino alerta, dispuesto a anunciar el Evangelio, ¿cierto? A los que están en Roma. Entonces dice que a los que están en Roma, este Evangelio debe ser proclamado, lo que decía Glorita, debe ser proclamado y anunciado. Esa era la responsabilidad de Pablo de transmitir este Evangelio y ahora de cada uno de nosotros. Esto está en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Bueno, eso vamos a tocar, vamos a ver si nos alcanza el tiempo y tocamos eso que está hablando. Entonces, Lucas 20, capítulo 24, versículos 46 y 47. Dice así el Señor en su palabra. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice que lo que enseñó Glorita, pero vamos a tocarlo así por encima. Entonces ahora veamos de dónde viene esta palabra. Evangelio, del griego evangelion, buenas nuevas, y se usaba esta palabra cuando el mensajero o el heraldo necesitaba dar una noticia buena. Buenas nuevas, evangelion, evangelion es buenas nuevas, buenas noticias. Y una de las buenas noticias era cuando salían a la batalla contra otro reino, contra otra nación, y enviaban el heraldo a decir, hemos ganado la batalla, hemos ganado la guerra, ¿sí? Era una buena noticia para ese reino. También cuando nacía un niño, pues sabemos que los niños son los que suceden al rey, ¿sí? Y que es el príncipe. Entonces, cuando nacía un hijo varón, pues entonces también el heraldo se levantaba y daba esa buena noticia. Ha nacido el próximo heredero al reino de este rey. Pero entonces aquí, bueno, eso era en la parte secular, en la parte de los reinos, y sabemos que Pablo era una persona muy, muy intelectual, él conocía de muchos temas, y aquí Pablo utiliza esta palabra, evangelion, para pero era con respecto a las buenas noticias de que Dios daba, buenas noticias espirituales, ¿sí? Para comunicar el mensaje de Dios al mundo, ¿sí? ¿Sí me entienden? Para comunicar las noticias no terrenales, las noticias no humanas, o sea, las noticias divinas. El mensaje de salvación a todo ser humano que está perdido, como dice en Efesios, en sus delitos y pecados y que espiritualmente está. Vamos a ver un poco lo que no es el Evangelio, pero algo así como muy por encima de lo que no es un Evangelio, ya que pues lo que vemos a diario es eso, ¿no? Cómo se ha ido metiendo el falso evangelio. Pablo dice, no que haya otro evangelio, ¿sí? Ustedes saben que el diablo siempre está tratando de imitar las cosas de Dios. Entonces, para que nos demos cuenta cómo también aquí ha metido sus uñas. Bueno, entonces dice así, no es evangelio, el evangelio no es un tranquilizador que opera por un momento en la conciencia, aunque el evangelio actúa directamente en nuestra conciencia, ¿cierto? Y eso nosotros lo hemos
vivido. El Evangelio no es garantía de milagros físicos, aunque Dios es todopoderoso para hacer milagros y aún a través del Evangelio sigue resucitando muertos espirituales. El Evangelio no es garantía de salud, hermanitos, aunque Dios aún sana enfermedades y nosotros somos testigos. Así que si Dios lo sana, si Dios no lo sana, si Dios le da prosperidad, si Dios le da fama, si Dios le da lana, eso no es porque sea una regla. O sea, eso son añadiduras, ¿no? El Evangelio no es garantía de prosperidad, pero Dios en todo tiempo es fiel para proveer a nuestras necesidades. El Evangelio no es garantía de fama, aunque Dios da a conocer a sus siervos que comunican el Evangelio y debido a esto también son conocidos. Ahí me hace recordar cuando la pastora decía que un día ella iba no sé por dónde y que ella iba hablando y que una persona le dijo, ay, esa voz yo la reconozco, esa voz. Entonces ella dijo, ay, yo escucho sus programas. Entonces ella reconoció, ¿sí? Reconoció que era la sierva de Dios, ¿cierto? Y aquí podríamos nosotros quedarnos toda la noche hablando sobre qué no es evangelio, ¿cierto? ¿Qué no es el evangelio? Pero pues de eso no es que vamos a hablar, eso no es lo importante. Pero el evangelio bíblico es perdón. Perdón. ¿Por qué? Porque es que lo que leíamos al comienzo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una persona que no tiene el perdón de Dios es una persona que no tiene paz, una persona que camina, que siempre está pensando, ¿cómo voy a solucionar este problema? Fácil. Me cuelgo de una soga y se acabaron mis problemas, ¿cierto? Buscamos buscamos no porque yo no me incluyo en ese grupo, pero buscan la salida más fácil. Aparentemente, yo digo que para que uno atente contra su vida, contra su integridad, es porque uno es cobarde. ¿Sí? Y lo primero que necesita una persona que no tiene al Señor en su corazón, a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, lo primero que necesita es el perdón. ¿Por qué? Porque miremos que Jesús cuando sanaba, cuando iba por las calles, cuando iba por los caminos, ¿cierto? Las personas se le salían al encuentro de él y ellos le decían, Señor, sáname. Y el Señor que le decía, tus pecados te son perdonados, ¿cierto? O sea, lo que nosotros vemos a simple vista es lo inmediato, lo que ven nuestros ojos, la necesidad física, ¿cierto? Y el Señor está viendo la necesidad que hay aquí en el corazón. Y la necesidad que hay aquí en el corazón es más importante suplirla que las necesidades físicas, ¿cierto? Cuando el Señor, lo que decía la pastora, cuando el Señor Jesucristo entra al corazón de la persona, entra a la vida de una persona, comienza a cambiarle el rostro, ¿cierto? Y dice que le hermosea el rostro. Pero usted ya no tiene la cara así como la tenía antes, pero es que usted tiene la cara toda como limpia, como que se mandó a hacer, pues a mí me han dicho. Pero es la palabra de Dios, es Dios en el corazón de uno, es la presencia de Dios en el corazón. Es que cuando estamos sin el Señor en el corazón, tenemos el corazón lleno de cosas que no nos sirven. Y cuando el Señor perdona, entra a nuestra vida, empieza a ordenar, a perdonar nuestros pecados, a sacar la culpa que hay en el corazón y ese vacío que deja esas cosas que no nos sirven. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Está lleno el corazón.
entra el Señor Jesucristo, comienza a sanarnos el alma y comienza a sacar cosas que no son agradables a Él. Entonces, ¿qué va a quedar? Un vacío. Ese vacío no puede quedar ahí. Entonces, Él lo llena de su amor, del amor de Dios. Hay que estar haciendo eso que hacen los bancos, balance, para ir mirando qué saco. Digamos, en qué no es evangelio. Entonces decíamos que el evangelio bíblico es perdón de todos mis pecados, perdón para el alma perdida. Ahí está el meollo del asunto, la buena noticia de Dios. Yo recuerdo, yo creo que este es un momento para uno hablar de la experiencia que uno tuvo cuando llegó a los caminos, cuando Dios lo encontró a uno, cuando Dios me encontró, porque dice la palabra que no lo buscábamos, ¿cierto? Y Él nos encontró. Ahí muestra Dios su amor hacia. Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba en el mundo, que yo andaba con unos pantalones corticos, tenía unas piernas que llegaban hasta el suelo. Y entonces andaba con unos pantalones, o sea, mi forma de vestir no era agradable a Dios. Y bueno, pues yo decía, no, porque es que en la costa, ese calor, uno va a andar con pantalón largo y bueno, justificaba, ¿cierto? Y yo recuerdo que cuando ya nos invitaron a mi esposo y a mí, porque teníamos problemas en el hogar. Entonces, pues a él fue el primero que quiso ir y yo no, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Y a pesar de que yo cuando estaba en la casa de mi mamá, yo era catequista. Pues yo enseñaba, imagínense ustedes, yo enseñaba catequesis a los niños que iban que se preparaban para la primera comunión, para recibir el cuerpo de Cristo. Y yo, pues bueno, eso ahí, ustedes saben que eso le enseñan a uno muy por encima la palabra de Dios, más le gastan tiempo a uno adoctrinándolo en cuanto a la teología de la liberación, porque era una iglesia de esas. Entonces, cuando nos hablaron de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pues mi esposo, yo le dije, vaya usted, como quien dice, usted el que necesita. Y entonces ya después él me dijo, no, vamos, porque mire que allá esto es así, que es salsa. Entonces yo dije, no, pero yo tenía un concepto de los evangélicos que eran pura gritería, bueno, que yo era católico y yo no me iba a cambiar de religión. Coloqué un letrero ahí en la puerta que decía que aquí somos. Y cuando llegaban los evangélicos a la casa, porque estaban visitando a mi mamá como muy seguido, entonces yo les decía, no, ella no está, ella salió. Y entonces, no, pero venga, no, yo no necesito eso. Y cuando ya comenzaron los problemas con mi esposo y como que él decía, no, pues vamos para que nos den consejería familiar, consejería de pareja. Entonces fuimos y yo allá, pues en ese lugar yo sentía la presencia, o sea, una presencia diferente a lo que yo sentía en cualquier otro lugar. Y yo siempre que llegaba a ese lugar se me salían las lágrimas, no sé por qué, ahora sí sé por qué, que era la presencia de Dios haciendo en mi vida, redarguyéndome, mostrándome qué estaba haciendo mal y haciendo llevándome al arrepentimiento, a la conversión. Entonces, no recuerdo qué era lo que hablaba Glorita y yo iba hilando todo eso en la mente y yo decía, con razón,
o sea, a mí no me hicieron ninguna liberación. Ah, no, fue Anita. Cuando yo llegué a esa iglesia, a mí no me hicieron ninguna liberación. Pero sí, yo recuerdo que yo no hacía sino llorar. O sea, Dios me estaba liberando a mí, me estaba limpiando de todo lo que había en mí y estaba haciéndome una nueva criatura, renaciendo en el espíritu. Entonces yo, a medida que fue pasando el tiempo, pues yo llegaba ya feliz allá a cantar porque me gustaba mucho cuando comenzaban a tocar los instrumentos y eso como que se me quería salir el corazón de la alegría. Y entonces yo siempre allá estaba juiciosita, pero entonces seguía vistiendo igual. Pero hubo un día en el que yo me sentí como mal, como que me sentía desnuda. Y entonces, ¿qué hacía yo? Me estiraba los pantalones corticos, me los estiraba hasta por acá, me quedaba el tiro por acá. Y la blusa, pues una blusa larguita para que no se me vaya a ver aquí, ¿sí? Y entonces yo comencé a decirle, mi Señor, yo no, porque yo escuchaba a los demás que decían que yo hablé con el Señor y que yo le dije al Señor tal cosa y el Señor me dio. Y los testimonios, ¿cierto? Mire cómo ayudan los testimonios. Y entonces yo comencé a decirle, Señor, a mí no me gusta esta forma como yo visto. Y yo me siento mal y yo me siento como que los hermanos me miran así como, no que me desean, ¿no? Sino que como diciéndome, usted está mal vestida, ¿sí? Entonces yo les decía al Señor eso y un día una hermana me dijo, venga para acá. Figúrese que yo estuve de cumpleaños tal día y una señora que tenía, pues era adinerada. Y entonces ella me dijo, y resulta que hicimos una fiesta allá en la casa y no sé qué, y me dieron unos regalos y lo que me dieron fue pura ropa. Entonces yo le dije, Señor, esta ropa está buena, ¿qué hago con esta ropa? Y el Señor me la puso a usted en la mente. Y eran unas faldas largas. Pues yo en ese tiempo yo quería que la ropa fuera larga porque me sentía mal, ¿sí? Me sentía mal. Entonces esa señora me dio, no recuerdo cuántas faldas largas, y yo era feliz con mis faldas, me movía, la aleluyona. Y entonces yo seguía yendo y mis hijos estaban pequeñitos. Entonces mi esposo me había comprado una bicicleta y yo me los llevaba, yo me los cargaba. Él no quiso volver más. Entonces yo me los llevaba a mi hija, estaba como de 5 años, y la llevaba atrás, parada en los tacos, y al niño que estaba como de 4 añitos, la bicicleta tenía una canastica y ahí él iba sentadito ahí agarrado de la canastica. A los dos me los llevaba. Había culto los domingos, culto, mejor dicho, yo no perdía culto. Yo estaba ya, como dijo la hermana Marguerite, en el primer amor. Entonces, miremos cómo a medida que va pasando el tiempo, ese primer amor tiene que ir también madurando, ¿cierto? A medida que, dice Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero entonces, a medida que va pasando el tiempo, tiene que verse la madurez en nuestra vida. Cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, tiene que verse esa madurez. Bueno, entonces ya aquí ya cerramos un paréntesis, el testimonio. Bueno, y un sinnúmero de testimonios que yo he vivido en mi vida, en carne propia, de cómo Dios me ha convencido. Porque es que cuando Dios me convence, yo no vuelvo a ser igual. Cuando Dios no me convence, yo lo voy a hacer como dijo la pastora, como dijo Glorita, externamente. Estoy en la iglesia, soy una. Mi ropa, cuando Dios lo convence a uno de que esto que usted está haciendo está mal, téngalo por seguro que usted no lo vuelve a hacer. Bueno, hermanos, quiero darles un testimonio acerca del poder del evangelio. Resulta que yo llevo todos los días el perrito al parque
y allí me encuentro con un señor. Allí me encuentro con un señor, no sé, le dicen habitantes de la calle, y este es un joven, él es joven, se llama Víctor. Resulta que yo he venido hablándole de la palabra, ¿sí? Le he venido hablando, pero es que, mm, no sé, dicen que cuando uno está con Dios, que eso se siente, ¿cierto? Entonces resulta que este señor, eh, cuando yo le hablo de la palabra, pues comencé yo a hablarle, a preguntarle, a hacerle preguntas, bueno, ¿y usted por qué está por acá? Todo esto nació a raíz de el acercarme a esta persona, el no tenerle miedo, nació a raíz de unos testimonios que da la pastora cada vez que está enseñando y acerca de lo que hace Anita. Entonces yo le oraba al Señor, Señor, yo también quiero servirle a usted así, no quiero que me dé miedo, quiero acercarme porque un ser, una persona igual a nosotros. No es menos que nosotros, ¿cierto? No es menos que yo. Entonces, pues sí, aparentemente puede uno decir que esa persona es peligrosa, que hay veces que está fuera de sí porque está consumiendo lo que consume, pues, pero yo quiero acercarme a esa persona sin ningún temor y hablarle de usted, de su palabra, del Evangelio. Entonces yo comencé a hacerlo y comencé a preguntarle que por qué estaba en la calle, que si él tenía familia. Bueno, entablamos una conversación y cada vez que lo veía, pues que él como sabe que yo tengo la local allá, pues en veces iba a pedirme perfume, porque casi no se baña, entonces él se baña con el perfume. Entonces, un día que yo estaba hablando con él, yo le dije, usted sí sabe que Dios lo ama, usted sí sabe que eso que usted está haciendo no le agrada a Dios. Dios no lo quiere ver de esa manera. Comencé yo a hablarle de esta forma. Y entonces él comenzó a moverse y a inquietarse y él estaba como desesperado, o sea, no se quedaba quieto, no era capaz de mirarme a los ojos, no. Y entonces hubo un momento en que él se levantó, porque él estaba sentado ahí en el andén, se levantó y dijo, no, madrecita, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo me voy. Yo le dije, pero no, venga, ¿por qué se va a ir Víctor? Yo me grabé el nombre. No, pero ¿por qué se va a ir Víctor? Venga, sigamos hablando. Entonces seguí compartiéndole de la palabra y él estaba muy mal. Y entonces dijo, no, yo me voy. No, madrecita, no me hable más de la Biblia. Yo le dije, venga, pero usted conoce de la palabra. Dijo que sí. Y entonces él no resistía que le siguiera compartiendo. Me dijo que no quería que le siguiera compartiendo la palabra porque él se condenaba más. Me dijo así, esas palabras. Entonces yo le dije, no, pero es que la palabra de Dios no es para condenarlo. Entonces él dijo, no, chao, me voy. Y se fue. Entonces yo le contaba a Diana, yo le decía, y yo donde lo veía, pues él se fue. Y entonces yo seguí con mi perrito y él estaba ya acariciando a otro perro y entonces yo le dije, venga, Barú, mira, te voy a presentar un amigo, ven. Y entonces, ay, madre, otra vez usted. Entonces yo, yo le decía a Diana, yo me reía porque es que, o sea, él era con ese desespero, no, madre, no me hable más, no, madre. Y entonces yo después me fui de una vuelta y yo dije, ay, mire, lo volví a encontrar, Víctor. Ay, no, madre, no, madre, ya no me hable más de él. Entonces cada vez que yo lo veo, pues él saludito y ya, no quiere ni que me esté ahí.
Un día pasé y yo lo saludé. Hola, Víctor, ¿qué más? Entonces me dijo, bien, y volteé a mirar para otro lado. Y al día siguiente pasó por el local y me dijo, ay, madre, ¿me perdona? Es que ese día yo estaba muy mal. Y no, tranquilo, Víctor. Ah, bueno, madre, regáleme un perfume. Entonces, para que nos demos cuenta cómo el poder del Evangelio es la palabra la que tiene poder. Es la palabra la que tiene poder. No somos nosotros, no es la palabra de ningún ser humano. Al que tiene que ser exaltado es a Dios. Es Dios el que tiene que ser exaltado. ¿Por qué? Porque es que es su palabra la que tiene poder. Si la palabra, con la sola palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que hay, hasta nosotros mismos. Entonces, ¿tiene poder? Claro que sí, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a analizar la siguiente parte. Pues yo comencé de atrás para adelante, como los cangrejos. Primero el poder de Dios y ahora sí vamos con no me avergüenzo del Evangelio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo de esta buena noticia, no me avergüenzo de esta buena nueva. Es como si Pablo hubiera dicho con otras palabras, soy privilegiado de predicar el Evangelio, soy bendecido al predicar las buenas nuevas. Qué diferencia, ¿cierto? No me avergüenzo. Bueno, analizando esta palabra, es fácil uno avergonzarse por algo que uno dice, hablemoslo así, por una burrada. Y es que dije una burrada, qué vergüenza, ¿cierto? Por algo que no tiene sentido, ¿cierto? O por algún mensaje que usted dio hueco, ¿sí? Es fácil avergonzarse, ¿cierto? Pero avergonzarse uno del Evangelio, avergonzarse uno de la palabra de Dios, avergonzarme yo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, avergonzarme yo de todo lo que ha hecho Él por mí. Entonces, yo hablo mucho de convencimiento, de que Dios lo convenza a uno, porque es que yo lo viví, como dijo el pastor, que yo lo viví, a mí no me tienen que echar cuentos de que es por acá, no, porque yo lo viví. Dios me convenció de que mi manera de vestir no era la adecuada, no era la adecuada para una mujer casada, ¿cierto? No solamente para ir a la iglesia, sino de una mujer casada, ¿sí? Y Dios me convenció y yo cambié porque es que cuando Dios lo convence a uno, pues uno o cambia. Bueno, entonces seguimos con no me avergüenzo del Evangelio. Ya habíamos dicho que Pablo era un intelectual, él conocía de muchos temas, él sabía mucho, era una Biblia en cuanto a lo intelectual, ¿no? Y él decía que él tenía que predicar a griegos y a no griegos, ¿cierto? Y él no se avergonzaba, a pesar de que sabía que los griegos se creían lo mejor, ¿sí? Los más grandes pensadores tenían en la historia de Grecia, la cultura, era una de las civilizaciones más sobresalientes, pero aún Pablo, él no se avergonzaba, ¿sí? No decía, me toca predicarles a ellos y qué tal que, y nosotros que mire yo le decía al Señor, tanta palabra que nosotros hemos recibido, y eso para qué. Y seguimos recibiendo, y durante la pandemia, tanta palabra que recibimos, tantas enseñanzas, y eso para qué, Señor. Ya llega un momento en que uno dice, pero ya como que hay que hacer algo, ¿cierto? Porque ya como que se me está saliendo toda esa palabra hasta por los ojos. Ah, pues hay que compartirla, ¿cierto?
hay que compartirla. Y cuando uno comparte la palabra, cuando uno comparte el evangelio, cuando uno le habla a la gente de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, uno, lo que yo decía cuando Manuelito hablaba, uno siente la satisfacción del deber cumplido. ¿Sí? Porque yo he sentido que cuando uno habla de la palabra, uno se siente pleno. A uno no le importa que si no tiene mercado en la casa, no tiene para la comida, pero a uno se siente bien. Otro de los testimonios es que yo con mi esposo me daba pena hablarle de la palabra, me daba pena decirle, venga, vamos a leer todas las mañanas una porción de la palabra, porque pues él con su temperamento y que ya él ha tenido muchos malos testimonios de hermanos, entonces él está así como apático, reacio. Y entonces Dios lo ha ido llevando, y ahora yo quedo sorprendida porque todas las mañanas nos sentamos a tomarnos el café y ya leímos juntos el libro de Proverbios, todo. Ya vamos leyendo los salmos, vamos en el 121. Él fue franciscano, y entonces él dice, yo salí hasta aquí cansado de tanto estudio, porque ellos eran un estudio muy riguroso de unos libros ahí de Francisco y de Leonardo Boff y todo lo del Evangelio de la Liberación, todo eso. Entonces allá era impuesto el estudio y era una disciplina, y él dice que él terminó cansado de eso, pero todas las mañanas cuando nos vamos a tomar el café, nos vamos para el cuarto y saco la Biblia y comienzo a leer. Y hay algunos salmos que él los va repitiendo y así. Entonces veo cómo Dios va haciendo la obra. ¿Cuándo será que él vendrá aquí a la iglesia o, o expresará o que él quiere acompañarme aquí algún día? Yo simplemente hago esto de compartir, de hablar con él, de leerle la palabra, porque yo sé que esto tiene poder. Aparte de mis palabras o de lo que yo le pueda explicar de la palabra, le leo la palabra, sobre todo, porque ella es la que tiene que cambiar ese corazón y lo va a cambiar. Yo sé que lo va a hacer, porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces dice que, pero ni aún así, ni porque estos griegos eran muy estudiosos, ni aún así Pablo se avergonzó de predicarles, sino que por el contrario, el versículo 14 dice que él es deudor a ellos. En Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16 dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo no se avergonzaba de ir a prisión. Uy, ¿qué tal que me metan a la cárcel? No, yo no voy a predicar más porque, mire, esos vienen con piedras, eso de seguro me van a apedrear, me van a dejar medio muerto, me van a meter a la cárcel, ay, pobrecito yo. No, ¿cierto? Él, como dicen los jóvenes, él la tenía clara, ¿cierto? Él sabía para qué había sido llamado. Muy bien. Entonces dice que en Marcos, vamos a Marcos 8. Esto está bueno. Esto está para alquilar balcón. Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. Vamos a ir leyéndola poquito a poco. El versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, en esta noche nos está llamando a nosotros,
que somos sus llamados, sus escogidos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién quiere venir en pos de nuestro Señor Jesucristo? Mire lo que tenemos que considerar. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarme a mí misma? Negarme a lo que me gusta. Negarme, abstenerme, negarme a lo que yo quiero. Quiere decir que no me pertenezco. No me pertenezco a mí misma. Yo le pertenezco a Dios. Hay algunos empleos donde, bueno, esos no son empleos, sino trabajo, porque ya aprendimos con Cristian qué es trabajo y qué es empleo, ¿no? Qué es labor, perdón. Y hay algunos trabajos donde dicen, usted tiene que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días al año, digo al mes, 365 días al año, dispuesto. En cualquier momento lo pueden llamar, en cualquier momento tiene que ir a hacer un trabajo. Así prácticamente estamos nosotros. Tenemos que estar dispuestos. No, eso es negarse a sí mismo. Dice, niéguese a sí mismo, pero también tome su cruz. Tome su cruz. Y la cruz significaba humillación, ¿cierto? Mire que Jesús cargó la cruz y lo escupieron. Al que cargaba la cruz, eso para esa persona era una humillación. Era como lo peor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y nosotros estaremos dispuestos a ser humillados. Porque hay personas que uno les habla de la palabra y lo primero que le dicen, no, yo no necesito eso. Como decía yo, no, yo no necesito eso, ¿cierto? O le dicen un poco de cosas que uno como que trata como de decir, uy, no, yo como que mejor me quedo callada y no hablo. Y después dice él, sígame. Si nos negamos a nosotros mismos, si tomamos nuestra cruz, ahí sí podemos seguir al Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Hay personas que cuidan esa salud, que se colocan todas las vacunas y los refuerzos, porque, uy, ¿qué tal que de pronto? Y dice Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Mire que uno entre más cuida la vida, uno se vuelve como psicoseado, como esclavo ¿cómo, Glorita? Esclavo de, ¿qué tal que me enferme? No, yo voy a tomar todas las precauciones porque de pronto, ¿qué tal que de pronto me enferme? ¿Cierto? Y cuando le cuentan, no, es que Julanito, ¿se acuerda de Julanita? Es que, figúrese que tiene cáncer. ¡Ah! ¿Tiene cáncer? Sí, tiene cáncer en tal parte. ¡Ay! ¿Y eso cómo le dio? Y entonces, y ahí cómo se hace, y comienza a averiguar, porque, uy, ¿qué tal que me dé a mí? ¿Cierto? Todo el que pierda su vida, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Yo recuerdo mucho las palabras del pastor un día que yo tenía no sé cuánto tiempo de haber llegado, no soy muy dada a apuntar fechas, a grabarme fechas, y ahora menos que ya tengo canas en la cabeza, todo se me olvida. Pero yo recuerdo cuando yo llegué un día temprano, llegué aquí a la iglesia y el pastor me dijo, yo, Miriam, ¿y usted qué? Y yo le dije, ¿qué de qué, pastor? Así toda folclórica, ¿qué de qué, pastor? No, ¿usted cuándo va a comenzar a servirle al Señor? Yo le dije, no, pues no sé, pastor.
no sé. Pero resulta que pues a uno le habían vendido ese evangelio de prosperidad, de que usted le entrega su vida al Señor y todo le cambia, todo es color de rosa, ¿cierto? Y entonces uno con eso en la mente, con esas cosas en la mente, pues uy, qué chévere, sí, y yo me recuerdo un tiempo en el que decía la gente, es que ser cristiano está de moda, es que Julianito, es que Sutanito, es que el cantante, es que son cristianos, llegaron a los pies de Cristo. Ah, sí, ay, sí, el ser cristiano está de moda. Ah, qué chévere. Y resulta que escuché, pues uno con eso en la mente, con esa concepción del evangelio así como tan liviano. Yo recuerdo una señora que ella no sé si todavía será pastora, pero yo escuché, no recuerdo cómo fue, que ella era una sierva del Señor y resulta que ella estaba trabajándole al Señor en la iglesia cuando de pronto la llamaron y le dijeron, véngase inmediatamente porque su hija acabó de sufrir un accidente. Y entonces ella dejó todo y se fue corriendo para allá. Está en tal dirección y ella llegó allá. Y dice ella que ella cogió a su hija en los brazos, prácticamente muerta, porque fue un accidente de tránsito. Y ella cogió a su hija en los brazos y ella lloraba y ella lloraba. Y entonces yo comencé a analizar eso. Y ¿cómo así? Una sierva de Dios, trabajándole para el Señor. Estaba en la iglesia trabajándole al Señor. Y le llegan con esa noticia. ¿Y eso qué es? Y el Evangelio eh, le dicen a uno que conviértase, que todo le va a cambiar. Y esto entonces, ¿qué parte de la oración es? Entonces, yo comencé a hacerme esa análisis, ¿no? Y entonces yo dije, no, definitivamente yo no le voy a servir al Señor, porque mire, ¿qué tal? Del que me pase a mí, me lleguen también, no, que su hija, y ella que la pasa en la moto para un lado y para el otro. Yo dije, no, quedémonos quieticos. Y entonces, cuando el pastor me dice eso a mí, yo dije, no, pastor, no está ni tibio, porque yo no quería, o sea, eso era como atentar contra la vida de mis hijos, ¿cierto? Y entonces, el pastor, yo siempre que venía, enseguida me cogía y venga para acá, y comenzaba. Y entonces Dios me fue convenciendo de esta palabra. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, de ahora en adelante, Señor, usted tendrá cuidado de mis hijos, y si usted permite un accidente o cualquier calamidad, usted sabrá cómo hace. Como dijo mi hijo, dijo que por molestar, que por recochar. Dios sabe cómo hace sus cosas. Y sí, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y entonces yo, de ahí en adelante, yo no más, no quiero atemorizarme, no quiero como seguir al Señor así como de lejitos, no quiero cuidar mi vida, no quiero, ¿por qué? Porque por este versículo. Y mire lo que sigue más adelante, el versículo 36. Bueno, entonces voy a hacer esto más ágil porque se me va a acabar el tiempo. Por favor, les pido el favor de que no comenten, y si queda tiempo, pues a lo último comentamos. Entonces dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí nos está dando la explicación de por qué todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará.
Pablo tenía estos versículos muy claros, esta palabra muy clara. Mire que él no subestimaba su vida. Él, no que tampoco la menospreciara, pero él se desgastaba era por el evangelio. Él no se desgastaba por atesorar, él no se desgastaba por salir a divertirse, a pasear, en los cruceros, conociendo el mundo. No, él se desgastaba por el evangelio. Entonces dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y ahora viene el versículo principal. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. O sea, esta generación es mala, es perversa. Si nosotros nos avergonzamos en esta generación mala y perversa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, de esa persona que se avergonzó de Jesús y de la palabra, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pablo nos dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio, del Señor, de la cruz, de la Biblia, de su palabra, y no hemos dado testimonio de nuestra fe porque hemos sido unos cobardes, ¿cierto? Somos cobardes cuando no hablamos del Señor, cuando nos quedamos callados, cuando nos da pena decir soy cristiano, ¿cierto? Soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Cuando vemos que una persona está necesitada de que se le hable de la palabra y nos quedamos callados, ¿cierto? Somos unos cobardes, dice. También recordemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es comparada con esa novia, ¿cierto? Con esa novia que está a punto de casarse, y ya casi vienen las bodas del Cordero. Y yo me ponía a analizar, ¿será que la novia cuando está en esos preparativos, porque nosotros estamos en esos preparativos, ¿será que esa novia se avergüenza de ese novio, de ese futuro esposo? Para nada, ¿cierto? Por el contrario, lo presenta donde esté, mire, le presento a mi novio, ¿cierto? Le da alegría cuando lo ve llegar, está preparado, está preparada, siente gozo, ¿cierto? Gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque ve a su amado, ¿cierto? A su futuro esposo. No siente vergüenza. Uy, qué vergüenza, llegó mi novio. ¿Ah? ¿Qué es eso? Entonces no, ya hemos aprendido que no debemos avergonzarnos del Evangelio, pero hay creyentes que son tentados a avergonzarse. Busquemos, por favor, segunda de Timoteo 1:8. Así dice la palabra del Señor en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aunque estoy preso por Él, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Ahí Pablo le estaba hablando a Timoteo. Le estaba diciendo que no se avergonzara de él, de Jesús, ¿no? Y de él. Voy a leerles el significado de avergonzar. No, estuve buscando en internet cómo se decía en griego y en hebreo. En griego se dice epais hunomai, así como se escucha. Y en hebreo levayesh. Es un verbo activo transitivo. Se define en ocasionar y causar vergüenza, indecencia,
retraimiento, apocamiento, abyección, abominación, escándalo, deshonra, humillación, torpeza y degradación. Superar en la perfección y dejar atrás en algo. Como pronominal se define en sentir o tener vergüenza. Y vergüenza es un sustantivo femenino. Este vocabulario se define a una turbación del estado anímico de una persona ocasionada y causada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción o acto considerado como deshonra, afrentosa y humillante. Sentimiento del ánimo originada por timidez o encogimiento y por frecuencia supone un freno para actuar, obrar, expresarse o pensar. Estimación del propio prestigio, honra, estimación y dignidad. ¿Alguna vez he sentido vergüenza o me han avergonzado? Es un sentimiento feo. Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, nos dice así el Señor en su palabra. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, miremos que aquí Pablo, una de las cosas por las que yo no me debo avergonzar o no me puedo avergonzar es cuando yo conozco a alguien, ¿cierto? Si, por ejemplo, a mí me dicen, a ver, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, digamos, este señor, el Víctor, ¿sí? Que está fuera de aquí de la congregación. Si a mí me dicen, no, que él va necesita un fiador, por decir algo, que si usted puede servirle de fiador, yo lo pensaría, ¿cierto? Yo no lo conozco, yo no sé cómo vaya él a hacer, no sé su responsabilidad, no tiene trabajo, bueno, tantos factores que uno se pone a analizar y uno dice, no, yo no lo puedo fiar, no puedo recomendarlo, ¿cierto? Me puede hacer quedar mal. Aquí Pablo dice que él no se avergüenza porque él sabe en quién ha creído. Es fácil avergonzarse de una persona que uno no conoce o avergonzarse de algo, de una palabra, de un mensaje que uno no conoce. Entonces, si yo me avergüenzo, pues sencillo, es porque yo no conozco a nuestro Señor Jesucristo, no he tenido un encuentro, no, como decía Glorita, mi relación con Él no es vertical, ¿cierto? Y pues, mire que aquí Pablo nos está diciendo, Él sabe a quién ha creído, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él está seguro, está convencido de que Dios no lo va a dejar avergonzado, de que si yo pongo mi esperanza en Él, Él no me va a dejar avergonzado, Él no me va a dejar avergonzado ante las demás personas. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, ¿cierto? Porque Él es poderoso, porque Él cumple su palabra. Él dice la palabra y Él la cumple. Otra cosa fuera que fuera un ser humano, que ese sí falla, ese sí miente, ese sí traiciona. Voy a dejar algunas cositas por ahí y Pablo nos habla en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que hay una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios,
que es nuestro Señor Jesucristo. Esa simiente incorruptible se transmite a través del Evangelio, que es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay una simiente incorruptible y hay una simiente corruptible, ¿cierto? La simiente incorruptible es la palabra de Dios y la simiente corruptible, pues, es el pecado, dice Pablo, el pecado que mora en mí. Y necesitamos, para contrarrestar eso, necesitamos algo poderoso que venza esa infección, eso que se llama simiente corruptible. Y esa es la que el apóstol Pablo comunica a través del Evangelio, y es el Evangelio del cual él no se avergonzaba porque era simiente incorruptible, que es el Evangelio del Señor, que es poder de Dios para salvación. En segunda de Tesalonicenses 13:14, segunda de Tesalonicenses 12, del 13 al 14. Somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios utiliza el Evangelio para llamar a sus escogidos. Y este Evangelio es la simiente incorruptible que habla Pedro, que es la palabra de Dios, que es la palabra de la cruz, y que Pablo dice que es la palabra de la cruz, que es locura. Pero es ahí donde está concentrado el poder de Dios para traer la salvación al ser humano. En esa palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden. Entonces no hay otra manera de alcanzar la salvación. Ya hemos aprendido que es únicamente a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo o el Evangelio de Dios. En Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, nos dice el Señor en su palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, entonces ya ahí Pablo vuelve y nos dice, no hay salvación en ninguna otra persona, sino el único que trae el verdadero evangelio, y este es en base a la obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aunque todo esto es cierto, no se predica el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque se prefieren buscar en las congregaciones, se prefieren buscar estrategias humanas antes que pedir la dirección del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se prefiere agradar a la gente con mensajes motivadores, porque la palabra de Dios es dura y se nos van los miembros. Y no hay platica, ¿cierto? Si se van las ovejitas, pues no podemos. Porque se cree que al parecernos al mundo vamos a atraer más personas a las iglesias, o si no porque vemos tanta mundanalidad, no en el mundo, sino adentro de las congregaciones, ¿cierto? Entonces dice que continúa la cita de Romanos, que esto es salvación a todo aquel que cree. La salvación es a este grupo de personas. No es para todos, ¿no? Dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos, en Mateo capítulo 22, versículo 14. Es a todo aquel que cree, hay una condición. Esfuerzo exigido, bendición dada.
Ya la pastora nos ha enseñado sobre eso, esfuerzo exigido, bendición dada. Entonces, a todo aquel que cree, esa salvación es a todo aquel que cree. Hay una condición. Y por último dice al judío primeramente y también al griego. Termina Pablo diciendo en el versículo de Romanos. Al judío primeramente y también al griego. Hermanos, no hay predilectos para Dios. Él nos ve a todos iguales. Somos iguales ante los ojos de Dios. Chiquito, grande, adinerado. Somos iguales ante los ojos de Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 34, en Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículo 11 y en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 6, Pablo nos está diciendo que Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Hay una amiga que dice, si yo no conociera la palabra, yo dijera que yo soy la hija consentida de Dios. No, Dios no tiene consentidos. Por eso digo que si yo no conociera la palabra. Bueno, por último, yo quiero citar a un escritor cristiano que él nos aconseja en cuanto al no avergonzarnos del Evangelio. Quiero citar esta cita. Quiero leer esta cita de un libro. Dice, abro comillas, por tanto, sufre, sí. Sé mal entendido, sí. Sé avergonzado, sí. Pero no sientas vergüenza por el mensaje de la obra salvadora de Dios en Cristo. Es el único mensaje que triunfará al final del mundo. El dolor a corto plazo, la ganancia a largo plazo por el gozo de la salvación delante de usted. Tome su cruz, siga a Jesús, sea avergonzado y menosprecie la vergüenza. Cierro comillas. Pablo dijo, abro comillas, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cierro comillas. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga grande, rica y abundantemente, como dice la pastora.